Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también agradecer a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Sin lugar a dudas, hoy un día importante para las y para los mexicanos, 12 de diciembre, día trascendente para nuestra historia en términos religiosos y también, por supuesto, como nación, como pueblo mexicano. Bienvenidas, bienvenidos a la Contramañanera. El día de hoy, las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda abrirán en medio de pues, un gran debate nacional hoy las modificaciones a 6 leyes en materia electoral. Lo aprobado en la Cámara de Diputados claramente es un retroceso democrático para nuestro país. Quieren rehacer a su gusto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como expedir una nueva Ley General de medios de impugnación en materia electoral. Tienen una obsesión por destruir al INE y por ello quieren asfixiarlo presupuestalmente y quieren quitarle sus áreas especializadas. Y como no saben hacer otra cosa más que delinquir, Morena propone derogar las cancelaciones de candidaturas a los violadores reincidentes de la ley electoral. Es decir, anuncian sin descaro que van a seguir en campaña ilegal y que quieren hacerlo impunemente. Quieren seguir desviando ilegalmente el dinero de los mexicanos para promocionarse y para promocionar a sus corcholatas. Aunado a ello, le quitan armas al Tribunal Electoral para que no puedan sancionar y puedan seguir siendo unos delincuentes electorales quienes no respetan la ley. La propuesta de reforma incluye una serie de modificaciones restrictivas para la difusión de propaganda política y electoral, amordazando a los candidatos. Pero eso sí, los servidores públicos del gobierno podrán manifestarse a sus anchas, usando incluso los tiempos y espacios oficiales. Es obvio que con esta reforma quieren legalizar la ilegal campaña de Claudia Sheinbaum y demás corcholatas y quieren también inclinar el piso para que deje de ser parejo. Quieren usar el poder que tienen para mantenerse en el poder. Constantemente los legisladores del régimen han dicho que quieren hacer una democracia más barata. Eso solamente en la retórica, porque lo que quieren realmente es abaratar el cumplimiento de la ley para tener un pretexto más de no cumplirla. Morena, sin lugar a dudas, pasará a la historia como un partido político que ha amenazado públicamente para esta democracia que tanto nos ha costado construir como mexicanos. Esta semana aprobarán una tóxica reforma electoral porque se ve que están obsesionados con que antes de cerrar este periodo de sesiones se apruebe este capricho más de López Obrador. Van a ocupar su mayoría, como siempre, para lastimar a México y no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con el sello de la casa, una vez más, se ve claramente que no van a abrir el diálogo. Se ve desafortunadamente que no harán un parlamento abierto ni escucharán a los especialistas. Morena le da lastimosamente la espalda a los mexicanos. En el bloque opositor tenemos el compromiso con el pueblo de México de defender nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones, por lo que no avalaremos ninguna reforma que signifique retrocesos, ni violaciones a los derechos humanos, ni que transgreda la voluntad ciudadana. López Obrador quiere cancelar toda posibilidad de alternancia. Quiere Morena quedarse por muchos años en el poder, pero no se lo vamos a permitir porque ya han hecho mucho daño a nuestro país. Muchas gracias, Sergio. Vamos con sus preguntas. Senadora, muchas gracias. Arrancaríamos con
la pregunta de Rubén Arizmendi. Le pregunta, ¿la oposición ya prepara acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por reforma electoral de Andrés Manuel, que seguro se aprueba en el Pleno mañana o el miércoles? Lamentablemente, lo que tú ves, mi querido Rubén, lo vemos todos los legisladores. Están obsesionados porque esta misma semana quede aprobada esa tóxica reforma llamada Plan B. Y por supuesto, nos veremos en la Corte. Acudiremos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que están haciendo es en contra de las instituciones democráticas de nuestro país. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿qué exhorto puede hacer la bancada del PAN a Monreal ahora que se vote el Plan B? A ver, esto es muy claro. Ningún legislador que se considere un demócrata puede acompañar estas reformas. Esta reforma solamente tiene un solo objetivo y es lastimar la democracia y dañar a México. Ningún legislador ni ninguna legisladora que se reconozca como un demócrata tendría la calidad moral de acompañar esta tóxica reforma. Muchas gracias, senadora. Félix Muñiz, tienes la palabra. ¿Nos escuchas? Sí, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Buenos días. Sí, Senadora, adelante. muy buenos días a todos. Senadora, preguntarte varias cosas. Primero, ahora resulta que el secretario de Gobernación reconoce que hay errores en la reforma electoral. La pregunta sería, ¿los diputados de Morena votan a ciegas o hay dolo en esta votación? Otra pregunta sería si con esto se demuestra que la cuarta T es una dictadura de facto. Evidentemente. Esas serían dos preguntas. Y la tercera, fuera del tema, sería en la asociación de Saldívar en la Suprema Corte, en los ministros, ¿hay dados cargados? ¿Ya se sabe quién va a quedar en su lugar? Senadora, gracias. Bueno, primero voy a empezar por la última. Esperemos que con el respeto, por supuesto, al Poder Judicial y a su autonomía y a sus decisiones, esperemos por el bien de México que la elección sea una elección que genere mejores condiciones para los mexicanos, porque hoy claramente el pueblo de México requiere justicia, requiere que esta deuda histórica y que en este gobierno se ha acrecentado aún más en términos de falta de posibilidad de acceder a la justicia, esa brecha se haga cada vez más corta. Ojalá y por el bien de México, los ministros de la Corte, las y los ministros de la Corte se puedan poner de acuerdo y generar pues digamos, un acuerdo aspirando a un consenso para que la dirigencia, la presidencia pueda en estricto sentido resolver y acompañar a los mexicanos que hoy exigen justicia. Decirte, el tema de la reforma o del plan B, de esta obsesión por aprobar esta reforma, lo único que demuestra es que los legisladores, que los diputados de Morena en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados Federal, solamente tienen una prioridad y es quedar bien con López Obrador, incluso votando en contra de la propia Constitución, esa Constitución que ellos dijeron que iban a guardar y hacer guardar. Es evidente que la minuta enviada al Senado de la República contiene vicios de inconstitucionalidad que incluso pues demuestran que aprobaron esa reforma sin leerla, aprobaron esa reforma sin darse cuenta de los alcances negativos. Se va a modificar la minuta, pero de cualquier manera, el dictamen que se presenta a las comisiones y que tentativamente se presentará al Pleno es un dictamen que lamentablemente solamente tiene un objetivo y es lastimar al INE, mermar al INE
disminuir al árbitro electoral y eso no lo podemos acompañar. Pero te pregunto si esto ya nos indica que ya hay una dictadura de facto, porque hay que hacer lo que dice el presidente, no el consenso, no la democracia. Cuando los legisladores priorizan el bien del gobierno por encima del bien del pueblo de México, evidentemente le están fallando a quienes votaron, por cierto, por esta mayoría de Morena. Gracias. Muchas gracias. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta, ¿cómo ve el reclamo de algunos legisladores peruanos sobre la intromisión del presidente de México y la respuesta que les dio? Bueno, ya sabemos que el presidente López Obrador ocupa la doctrina Estrada a su conveniencia. Cuando no quiere hablar de algún tema, argumenta la doctrina Estrada, y cuando se quiere meter, decide ser injerencista, lo hace sin ningún pudor. Evidentemente, esta coalición que le gusta hacer con sus amigos populistas, que entre otras cosas, además de corrupción, empobrecen a sus pueblos, es una muestra clara de quién es y cómo piensa el presidente de la República. Gracias, senadora. Gerardo Segura le hace dos preguntas del mismo tema, se las hago juntas si le parece bien. Dice, ¿hasta cuándo sería conveniente, según ustedes, el que se discuta esta reforma llamada Plan B, dado que no es urgente para el país? Insistir que hay asuntos más urgentes para el país en lugar de intentar impulsar una reforma electoral que además destruye la democracia. ¿Qué opina usted? Sin lugar a dudas, por supuesto que toda la norma, todo momento, esto, lo que decimos que esta reforma. Senadora, disculpe que la interrumpa, se nos robotizó su imagen. Decía, ojalá se escuche Ahí mejor. ya. Ahí Gracias. Ya. Decía que el problema es que esta reforma en específico es una reforma dolosa, no es una reforma que beneficie al pueblo de México. Esta reforma es una reforma que está inspirada, así como el plan A, el plan B, están inspirados en destruir a la democracia mexicana. Por eso es que no hay tiempos, ni siquiera, ni presentes ni futuros, para algo como eso. Nosotros lo hemos dicho claramente, si es para construir un mejor país, cuenten con nosotros, con nuestro debate, incluso con nuestros votos. Pero si es para lastimar a México, a sus instituciones y en este momento a su democracia, por supuesto que no la vamos a acompañar ni ahora ni en ningún otro momento. Gracias, senadora. Alberto Valderrábano le pregunta su opinión sobre la reunión de cortesía política entre el secretario de Gobernación y Morena con sus aliados que acaba de pasar hace algunos momentos. Bueno, una cosa es la cortesía política y otro es la injerencia de un poder por encima de otro. Claramente el poder ejecutivo se siente dueño de las decisiones del poder legislativo. Eso no tiene que ver con cortesía política, eso tiene que ver con que vino a dar una línea y que lastimosamente los senadores de Morena es una línea que van a acatar, incluso lastimando al INE y dañando a nuestras instituciones. Algo terrible, por cierto, en la división de poderes. Gracias, senadora. Y para finalizar, Magali Juárez le pregunta, ¿los cambios en 70 artículos del Plan B son suficientes para el bloque de contención o solo son una simulación? ¿Realmente tocan elementos relevantes para no afectar al INE? El objetivo de esta reforma, incluso con las modificaciones planteadas ya a la minuta, hechas por las comisiones de dictamen del Senado de la República, incluso ese dictamen también está lastimando, dolosamente está mermando al árbitro electoral. Por supuesto que nosotros no podemos acompañar algo como eso. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted y a las y los compañeros de la prensa por habernos acompañado y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchísimas gracias. Hoy 12 de diciembre
Les mando todo mi cariño, mi agradecimiento y por supuesto, un día importante para los mexicanos. Estaremos haciendo lo que debemos en términos políticos y por supuesto también en términos humanos. Muchísimas gracias.